Carlos Leder tenía varios apodos. Le decían el Loco, Rambo y el Henry Ford de la cocaína. Fue un miembro muy importante y temido del cartel de Medellín, aunque su terrible adicción y desórdenes mentales fue lo que lo llevó a su triste final. En este video te narraré la vida de este hombre. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Carlos es hijo de un inmigrante alemán que llegó a Armenia, en el municipio de Quindío, fundando una pensión llamada La Posada Alemania, en donde se alojarían diferentes personajes muy adinerados de la época. Este se cambió el nombre a Guillermo Leder y se casó con una manizaleña llamada Elena Rivas, teniendo 4 hijos, siendo nuestro protagonista el tercero entre ellos. Sus padres se divorciarían y él, después de vivir un tiempo con su padre, se iría para Estados Unidos con su mamá. Allí Leder comenzó a ejecutar varios delitos, entre ellos el contrabando de vehículos robados que eran trasladados a Medellín y expendidos a través de un concesionario dirigido por uno de sus hermanos. A los 24 años tomó clases de aviación, convirtiéndose en un experto piloto que conocería varias rutas aéreas, las cuales comenzó con tráfico de marihuana en pequeñas cantidades entre los Estados Unidos y Canadá. Después fue detenido por conducir un vehículo robado y mientras cumplía la condena en la cárcel federal conoció a George Jung, con el cual después de salir de allí decidieron asociarse y adquirir una nueva avioneta. Estos se dedicaron a llevar cocaína a Estados Unidos desde las Bahamas. A finales de los 70, la sociedad Leder-Jung se derrumbaría porque Leder consideraba que su socio carecía de visión y ambición, y este último a su vez se molestaba por la megalomanía de su compañero. En 1978 conoció y se trasladó a la isla Cayo Norman. Allí empezó a adquirir propiedades y a amenazar a los residentes de la isla, tomando el control de la misma para sus actos delincuenciales. George Jung fue forzado a retirarse de la operación, pero este se quedó con una línea menor de distribución, pero ahora trabajando para Pablo Escobar. Entre 1978 y 1981, el Cayo fue centro de conexiones del narcotráfico, así como escondite y sitio de reunión de Leder y sus asociados. Allí se construyó una pista de aterrizaje de 1.1 kilómetros. En un día de máximo movimiento, entraban hasta 3.000 kilogramos de cocaína por hora, haciendo que el Loco, en muy corto tiempo, fuera uno de los hombres más ricos del mundo. En 1981, la DEA y la policía de las Bahamas, en un fuerte operativo, intervinieron en la isla desmantelando el imperio construido por Leder. Tras la intervención policial a Cayo Norman, retornó a Colombia donde, además de retomar sus negocios, decide fundar el Movimiento Cívico Latino Nacional, un movimiento político basado en los conceptos políticos de Leder. Este obtiene el apoyo de 10.000 adeptos en el departamento del Quindío y con un amplio apoyo en pueblos pequeños. No obstante, la proveniencia de su fortuna llamaría la atención de las autoridades colombianas, quienes sabrían de sus antiguos negocios en Cayo Norman y además de varios incidentes en Miami por guerras entre bandas asociadas al tráfico de cocaína. Por otra parte, el recién nombrado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, denunció públicamente la filtración de dineros ilícitos o llamados dineros calientes en los movimientos políticos y en los equipos de fútbol nacionales, a la vez que varios sectores señalarían a Leder de manejar dineros ilícitos con sobornos. Este desaparece de la vía pública refugiándose en Cuba y reapareciendo en la hacienda Airapúa, una propiedad suya en medio de los llanos orientales, pero el Movimiento Latino Nacional empieza a perder popularidad sin su fundador y a través del periódico del Movimiento Quindío Libre, Leder renuncia a la política porque su nombre se relacionó con el narcotráfico. Luego pasó completamente a la clandestinidad por la persecución dada por Lara Bonilla contra todo el cartel de Medellín. Lara había estado destapando las actividades del cartel y días después el ministro de Justicia sería liquidado por órdenes de Pablo. Leder después se refugió en Nicaragua bajo protección de las guerrillas sandinistas y después entró a Colombia. Posteriormente se desplazó a la selva protegido por las guerrillas de izquierda. Este apareció en un mensaje televisivo en 1985, entregando un mensaje que denunciaba el imperialismo estadounidense y los tratados de extradición, apelando a los sentimientos nacionalistas, y se le conoció por su frase
la cocaína es la bomba atómica de América Latina contra Estados Unidos. Para entonces, el nuevo ministro de Justicia, Enrique Parejo González, había extraditado 3 narcotraficantes del cártel de Medellín por lavado de dinero y en varias ocasiones Leder estuvo a punto de ser capturado. A su vez, perdió buena parte de su fortuna, por lo que se convirtió en empleado de sus propios socios y así fue recuperando parte considerable de su dinero. Para 1986, el movimiento latino se disuelve por la falta de sostenimiento económico. También Leder empezó a tener roces y altercados con sus socios del cartel debido a la persecución y presuntamente por el deseo de Leder de iniciarse en el negocio del crack. Poco tiempo después, Carlos empezaría a caer en picada a su inminente fin. El presidente de turno, Virgilio Barco, hizo efectiva su extradición, mientras él seguía jugando a ser guerrillero en la selva. La malaria y las altas temperaturas lo terminaron de enloquecer. En una rumba en la hacienda Nápoles, nuestro protagonista mató a Rollo, uno de los guardaespaldas más queridos por Pablo. Lo mató porque una amiga de él le coqueteó a Rollo. Con sus atuendos militares puestos, buscó a Rollo y lo liquidó. Pablo, lleno de cólera, por esto iba a matar a Leder, pero Jorge Luis Ochoa intercedió por él salvándole la vida. Así que Pablo le pidió a Carlos que se retirara y que no volviera nunca más. Tiempo después, a Leder lo descubrieron porque una rumba exagerada en las afueras de Medellín hizo que los vecinos llamaran a la policía. Algunos creen que Pablo, preocupado porque su socio cada día estaba más loco, lo entregó a la justicia americana, pero también está el argumento de que no le convenía tener de sapo a alguien que ahora era su enemigo. El caso es que confiaba en que la extradición no estaba vigente y no tenía orden de captura. Él no se resistió al arresto, pero lo llevaron a una estación de policía y para su sorpresa, en esa estación aterrizó un helicóptero militar con gente enmascarada. Luego, volaron a una base militar y de inmediato lo pusieron en un avión con la DEA. Al momento de su captura, la fortuna de Leder estaba alrededor de $9.000 millones. En ese entonces, era uno de los hombres más ricos del mundo. A las pocas horas de su captura, fue enviado a Estados Unidos, en donde fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años. Aunque su extradición fue considerada ilegal, ya que esta había sido declarada inexequible en Colombia por la Corte Suprema de Justicia. Tiempo después de purgar un par de décadas entre rejas y después de varias apelaciones fallidas, Leder envió en el año 2016 una solicitud de clemencia al presidente de Estados Unidos, en la que pedía que su condena de 55 años fuera reducida a 48 en virtud de la cooperación efectiva que le habían brindado al sistema de justicia estadounidense. Sin embargo, la solicitud fue negada y Leder tuvo que cumplir su condena hasta el año 2020, saliendo en libertad el 16 de junio de ese año. Carlos, de 70 años, en un vuelo programado desde Nueva York a Frankfurt, entregaron al germano colombiano a las autoridades alemanas en el aeropuerto. Al quedar en libertad, pudo elegir ir a uno de los 2 países de los cuales tiene nacionalidad, serían Colombia o Alemania. Leder prefirió viajar a Europa por cuestión de calidad de vida. Desde entonces, lo poco que se supo de él fue gracias a su hija, Mónica Leder, quien confirmó que el ex narcotraficante estaba en el país europeo y listo para disfrutar de su vejez, pues según él y su familia ya había pagado por sus crímenes. En un principio, Mónica Leder contó que su padre tiene cáncer y esa fue una de las razones por las cuales fue recibido en Alemania. Sin embargo, el exnarcotraficante aseguró que no autorizó a su hija para hablar de su situación y que no es verdad que se encontrara enfermo. Al contrario, señaló estar en perfecto estado de salud. El lugar exacto en el que se encuentra en Alemania es desconocido y puede que se quede ahí hasta el día de su muerte. Espero te haya gustado el video. Recuerda dejar tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.